El éxito realmente de un buen modelo de inversión radica en dos cosas. La primera es que evidentemente tienes que encontrar compañías, modelos de negocio que estén más valorados. Y esa es una parte, digamos, técnica que con una serie de reglas de inversión sencillas y con unos criterios firmes, pues las acabas implementando a lo largo del tiempo. Y luego hay una segunda parte que es tan importante como la primera y es que una vez que has cocinado bien el plato, necesitas que los que coinvierten contigo se puedan beneficiar de esa cocina. Y para ello es muy importante que tengan una vocación de permanencia. El mandato original de nuestras inversiones tenía como objetivo fundamental no solo empatar con la inflación, sino batirla holgadamente. Porque la renta variable bien gestionada no solo empata, sino que bate holgadamente la inflación. En nuestro caso, en estos últimos 25 años, habiendo multiplicado por más de 10 veces el valor de nuestras inversiones, si lo comparamos con la evolución de la inflación, que básicamente los precios en estos últimos 25 años se han multiplicado por 3 veces, pues tú has generado un poder adquisitivo que se ha multiplicado por 3 o 4 veces. Entonces, entre toda la tipología de activos que hoy en día puedes invertir, el que a nosotros nos merecía más garantía, primero porque entendíamos bien cómo funciona ese activo y segundo porque realmente se comporta muy bien en la inflación si haces un trabajo ordenado, es la renta variable. Muchas veces se habla del riesgo de la renta variable y de hecho se la clasifica generalmente como activos de riesgo, ¿no? A la hora de perfilación de clientes y ese es un riesgo que nosotros entendemos que está muy mal explicado. El riesgo de la renta variable no es el riesgo de la volatilidad, como generalmente se indica, ni el riesgo de la volatilidad de los precios. El riesgo de la renta variable realmente es el riesgo de sus activos, el riesgo de sus operaciones, el riesgo de su balance, el riesgo de su gestión. Y esto se lleva a nivel de cada una de las compañías. En el momento que tú entiendes bien el riesgo que estás asumiendo en una compañía, y el principal riesgo que asumes en una compañía es pagar un precio equivocado por esos activos, si tú eres capaz de entender bien qué valen esos activos, si tú eres capaz de entender bien por qué están mal valorados, se disminuye mucho ese factor de riesgo. Tú tienes un modelo en el que entiendes bien el por qué estás invertido en esas compañías. Si tú tienes una cercanía a esas compañías, si tú las conoces bien, has estado reunido con ellos muchas veces, conoces a los equipos de gestión, conoces bien los negocios, conoces bien a la competencia, tienes una ventaja en esos momentos de tensión porque primero arbitras mucho mejor el valor en el sentido de que muchos vendedores ahí fuera que están vendiendo porque no entienden lo que ocurre y tú eres un inversor que tomas esas ineficiencias de valor y segundo porque puedes permanecer invertido, ¿no? Permanecer invertido en esas compañías requiere dos cosas. Primero, entender muy bien lo que haces y segundo, tener una permanencia de capital por parte de tus inversores. Nosotros siempre decimos que no hay activos de riesgo, hay precios de riesgo. Llevado a un extremo, la compañía cotizada con mayor riesgo del mundo, si hacemos un ejercicio un poco absurdo, ¿no? Y dijéramos, oye, pues que existe esa tipología de compañía y pudieras pagar 0 euros por el precio de sus acciones, ese activo para ti tiene 0 riesgo, ¿no? Y viceversa, ¿no? La compañía más fiable, la mejor calidad, el mejor negocio del mundo, si el precio que pagas por él es ridículamente elevado, en ese momento has adquirido una cantidad de riesgo muy elevada porque la probabilidad de fallo de esa valoración a medio y largo plazo es elevada. Realmente no tenemos una vocación geográfica definida. Para nosotros, la residencia fiscal de nuestras compañías, donde coticen, es un elemento accesorio. Lo que nos preocupa es entender de dónde vienen los flujos operativos de sus negocios. Cuando nos preguntan, y nos lo preguntan muchas veces, oye, ¿sois un fondo ibérico, sois un fondo español, sois un fondo europeo, sois un fondo global? Nosotros siempre decimos lo mismo, somos un fondo oportunístico, que buscamos valor y buscamos valor a través de las puertas de entrada que tenemos más cercanas. Eso quiere decir que si yo encuentro valor en una compañía que conozco bien, que reside en España, que conozco a sus equipos de gestión, que conocemos a sus accionistas de referencia, que les conocemos desde hace muchos años, y esa compañía nos ofrece una oportunidad de valor y nos ofrece además la oportunidad de acceder a negocios en diferentes geografías, es la mejor manera para nosotros de tener una diversificación geográfica elevada. Ese es nuestro formato. Realmente invertimos en negocios sencillos de entender. No nos gusta invertir en compañías con modelos de negocio complejos o con modelos de negocio que pueden estar sometidos a eventos disruptivos de competencia, ¿no? Cuando inviertes en valor, generalmente el evento de valor suele estar distante en el tiempo. Muchas veces tardas 3, 4, 5 años en capturar ese valor que crees que estás capturando hoy, ¿no? Y un evento muy importante en ese formato de inversión es que los negocios se sigan comportando de una manera más o menos similar a la que hoy tienes. De
delante. En definitiva, yo diría que invertimos en negocios muy tradicionales, fundamentalmente negocios industriales, que creemos van a seguir operando de manera muy similar, no solo los próximos 5 años, sino probablemente los próximos 15 o 20 años. Mayor riesgo en el fondo de una inversión, y por eso lo hacemos así, ¿no? Buscando negocios sencillos, es equivocarte en dos cosas. La primera es el precio, eso es evidente, y la segunda es que ocurra algo muy distinto a lo que tú estimas que tiene que ocurrir para justificar el precio que estás comprando ese activo o esa compañía, ¿no? En general, las gestoras, la nuestra, ¿no?, que es una gestora relativamente pequeña, ¿no?, tienen que tener mucha cercanía con el inversor, porque es muy importante para nuestro modelo de gestión que el inversor conozca de primera mano el por qué y para qué de cada una de sus inversiones. Nosotros siempre decimos que no es lo mismo ir como inversor en la última fila del avión cuando hay turbulencias a pasar a la cabina y ver en primera persona cómo se está llevando ese avión, ¿no? Yo creo que la suerte que hemos tenido en estos últimos 25 años es que todos nuestros inversores han podido acceder a la cabina en cualquier momento para entender el por qué y para qué de nuestras inversiones, y eso les ha permitido poder permanecer invertidos. Eso es muy importante. Si el inversor es cercano, si el inversor está en contacto relativamente recurrente con los gestores de esas inversiones, si el inversor conoce bien el por qué y para qué de esas inversiones, no solo no va a tomar decisiones equivocadas en cualquier momento de tensión de los mercados, sino que posiblemente aproveche esa realidad de volatilidad de los mercados para invertir más, para capturar más valor o, en algún caso, simplemente para tomar la decisión acertada de estarse quieto y dejar que pasen esos eventos de estrés y de nerviosismo y dejar que realmente esas inversiones produzcan el valor que tienen que producir a medio plazo. Por eso para nosotros, y en Muza lo tenemos muy presente, es muy importante tener contacto directo con nuestros inversores y huimos de cualquier otro ámbito de comercialización que no nos permita tener ese contacto directo con nuestros inversores. Pues Muza Gestión es una gestora de inversión basada en España que nace tras más de 25 años de buena gestión. Es un modelo de gestión de valor, es un modelo de gestión de sentido común con una vocación de permanencia de largo plazo y con unos inversores que nos han acompañado de manera permanente durante estos últimos 25 años. Se podría utilizar un símil, ha sido un poco formato cantina, es decir, nunca hemos tenido el restaurante abierto formalmente al público. Llega un momento donde crees en el formato de inversión que hemos desarrollado y viendo los resultados que han estado acompañando estos últimos casi cuarto de siglo, pensamos que tiene mucho sentido empezar a buscar coinversores que quieran acompañarnos en este viaje, ¿no? Y quizás pasar de este formato cantina más a un formato restaurante, donde estamos mucho más preocupados probablemente por la calidad de la cocina. Estamos encantados de recibir inversores en nuestro formato de coinversión. Es un modelo muy sencillo que no ha hecho otra cosa que beneficiarse de las enormes oportunidades que brindan los mercados para aquellos que entendemos lo que hacen.